El sol estaba tan alto que parecía inmóvil, como si el cielo hubiera decidido castigar la tierra sin descanso. En ese lugar donde nada sobrevive por mucho tiempo, un hombre clavó una estaca en la arena, ató a un burro exhausto y se marchó sin mirar atrás. No dejó agua, no dejó comida, no dejó esperanza. La idea era simple y cruel, que el desierto hiciera el trabajo sucio. Pero el desierto escucha, el desierto observa y a veces responde. Lo que ocurrió después no fue inmediato, no fue rápido, y mucho menos fue misericordioso. Rafael caminaba con pasos duros, irregulares, hundiendo las botas en la arena caliente, como si cada huella fuera una confesión que quería borrar. El viento levantaba pequeños remolinos de polvo, golpeándole el rostro, secándole los labios agrietados, pero no era el clima lo que lo hacía respirar con dificultad. Era la culpa. Detrás de él, el burro lanzó un rebuzno bajo, ronco, casi apagado. No era un grito de protesta, era un sonido cansado, un llamado. Rafael apretó los puños. Durante años, ese animal había sido su sombra. Había cargado sacos, herramientas, agua, sueños ajenos. Había cruzado terrenos imposibles, soportado golpes injustos, jornadas interminables bajo el mismo sol que ahora lo condenaba. Pero el tiempo no perdona. Las patas ya no respondían igual. El lomo estaba arqueado. Cada paso era un esfuerzo. «Ya no sirves», había dicho Rafael esa mañana sin mirarlo a los ojos. El burro no entendía palabras, entendía tono, y aquel tono estaba vacío. Cuando Rafael clavó la estaca en el suelo, el sonido seco resonó demasiado fuerte en el silencio del desierto. El animal retrocedió instintivamente, pero la cuerda limitó su movimiento. Confundido, dio un par de vueltas alrededor del punto fijo, levantando arena, buscando una salida que no existía. Rafael ató el nudo con manos temblorosas. No era la primera vez que ataba algo, pero sí la primera vez que sentía que estaba sellando una sentencia. El burro se quedó quieto por un instante, levantó la cabeza. Sus ojos oscuros, grandes, reflejaban el cielo inclemente y algo más. Confianza. Eso fue lo que Rafael no soportó. Giró el cuerpo bruscamente y comenzó a alejarse. Cada paso era más rápido que el anterior, como si el desierto pudiera tragarse sus pensamientos si caminaba lo suficiente. El sol subía sin compasión. La sombra del burro se hacía cada vez más pequeña. El aire vibraba, deformando el horizonte. Con el paso de las horas, la sed comenzó a quemarle la garganta al animal. Intentó lamer la arena, mordisquear una raíz seca, cualquier cosa. Nada. El rebuzno volvió a escucharse, esta vez más débil. Nadie respondió. Pero lo que Rafael jamás consideró es que el desierto nunca está verdaderamente vacío. A lo lejos, entre las ondulaciones del calor, algo se movía, o alguien, y mientras el día avanzaba hacia su punto más cruel, una presencia silenciosa observaba la escena sin intervenir, aún. La estaca seguía firme, la cuerda tensa, y el burro, sin saberlo, estaba en el centro de una historia que no terminaría como Rafael había planeado. El sol alcanzó su punto más alto, cuando el burro ya apenas podía mantenerse en pie. La lengua colgaba seca, agrietada, y cada respiración era un esfuerzo doloroso, como si el aire mismo quemara por dentro. La cuerda que lo ataba a la estaca se había convertido en su límite físico y simbólico. Intentó avanzar una vez más, solo un paso. La cuerda se tensó, el cuello se sacudió, y el animal cayó de costado sobre la arena ardiente. El contacto con el suelo fue un castigo adicional. La arena quemaba como brasas. El burro se levantó torpemente, temblando, con las patas debilitadas, sin comprender por qué aquel mundo que siempre había soportado junto a su dueño ahora lo traicionaba de esa manera. El silencio era absoluto, ni aves, ni insectos, nada. Ese tipo de silencio que hace ruido dentro de la cabeza. Con el paso de las horas, la desesperación comenzó a transformarse en algo más peligroso. Resignación,
El burro dejó de moverse tanto. Se quedó de pie, inmóvil, con la cabeza baja, esperando, aunque no sabía qué. A lo lejos, una sombra cruzó lentamente el horizonte. Después otra y otra más. No se acercaban, solo observaban. El instinto del animal lo alertó. Levantó la cabeza con dificultad. Las orejas se movieron levemente, captando sonidos casi imperceptibles. Pasos suaves sobre la arena, respiraciones controladas, una presencia que no pertenecía al viento. El burro rebuznó otra vez. Esta vez no fue un llamado, fue una súplica. El eco se perdió rápidamente entre las dunas. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Rafael caminaba sin rumbo fijo. Había intentado convencerse de que lo hecho estaba hecho, que no podía cargar con animales viejos, que el desierto siempre había sido así. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cuerda, el nudo, los ojos del burro, mirándolo sin entender. Se detuvo un momento. El sudor le corría por la espalda, no solo por el calor. «No mires atrás», se dijo en voz baja, y aún así, algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. De vuelta en el desierto abierto, el burro sintió cómo la noche empezaba a insinuarse lentamente. El calor del día se transformó en un frío traicionero. Su cuerpo, agotado, ya no podía regularse. Las sombras se hicieron más largas, más densas. Una de ellas se movió un poco más cerca que las demás. El burro intentó retroceder, pero la estaca lo detuvo de golpe. El miedo se instaló por completo. Respiraciones alrededor, muy cerca. Sin embargo, nada atacó. Solo observaban. Esperaban, como si el desierto mismo estuviera decidiendo cuándo intervenir. Y en ese espacio suspendido entre la vida y el final, algo invisible empezó a cambiar el rumbo de la historia, aunque nadie aún podía notarlo. La noche cayó sobre el desierto sin aviso, como una sentencia. El cielo se oscureció rápido y las estrellas aparecieron una a una, indiferentes al sufrimiento que se desarrollaba abajo. El burro temblaba, no solo por el frío, sino por el agotamiento absoluto. Cada músculo dolía, cada respiración ardía, la cuerda seguía firme, la estaca inamovible. El animal intentó acostarse, pero el suelo helado lo obligó a levantarse otra vez. Sus patas flaqueaban, el cuerpo ya no respondía como antes. Entonces escuchó algo distinto. No era viento. No era arena moviéndose, eran voces, muy lejos al principio, apenas murmullos que se confundían con la noche. El burro levantó la cabeza con esfuerzo. Sus orejas se movieron, tratando de captar mejor aquel sonido extraño. Había pasado tanto tiempo sin escuchar una voz humana que el simple eco despertó algo dentro de él, una chispa débil de esperanza. A varios cientos de metros, dos figuras avanzaban lentamente entre las dunas. Caminaban con cautela, iluminando el suelo con una linterna vieja. Eran Tomás y Elena, recolectores que cruzaban el desierto cada semana buscando metal abandonado, restos olvidados por otros. ¿Escuchaste eso?, preguntó Elena deteniéndose. Tomás apagó la linterna. El silencio volvió a apoderarse del lugar. «Pareció un animal», dijo él. «Pero aquí no debería haber nada vivo a esta hora». Elena frunció el ceño. Conocía ese sonido. No era un lamento cualquiera. «Es un burro», afirmó. «Y suena mal». Dudaron. Sabían que desviarse del camino era peligroso. El desierto no perdona errores, pero el sonido volvió a escucharse. Más débil, más desesperado. Mientras tanto, ocultas entre las sombras, las figuras que habían estado observando desde el atardecer permanecían inmóviles. No se acercaban, no se retiraban, esperaban. El burro sintió el miedo mezclarse con algo nuevo, confusión. Había presencias por todos lados, pero ninguna actuaba. Su respiración se volvió irregular. El corazón golpeaba con fuerza en el pecho cansado. A kilómetros de allí, Rafael no lograba dormir. Se había detenido cerca de un viejo refugio de piedra. El fuego que encendió apenas daba calor. Cerraba los ojos y los abría de golpe. Veía la estaca,
la cuerda tensándose, el animal luchando. Se levantó de golpe. «¡Basta!», murmuró, pasándose las manos por el rostro. Intentó convencerse de que el burro ya no sentiría nada, que el final habría llegado rápido, pero una parte de él sabía que estaba mintiendo. De vuelta en el desierto abierto, Tomás y Elena avanzaron unos pasos más. La linterna iluminó algo que los hizo detenerse en seco. Una estaca, una cuerda. «¡No!», susurró Elena. Siguieron la cuerda con la luz hasta llegar al burro. El animal estaba en pie, temblando, cubierto de arena, con los ojos apagados, pero aún vivo. Elena se llevó la mano a la boca. Tomás apretó la mandíbula. «¿Quién haría algo así?», dijo él con rabia contenida. Antes de que pudieran acercarse más, un sonido bajo surgió detrás de ellos. Un movimiento rápido entre las sombras. Tomás giró bruscamente la linterna. La luz reveló solo arena, pero algo se había movido. «No estamos solos», dijo en voz baja. El burro, en el centro de todo, soltó un último rebuzno. No era fuerte, no era claro, pero fue suficiente para cambiar el ritmo de la noche, porque a partir de ese momento el desierto dejó de ser solo un escenario y comenzó a convertirse en un juez silencioso. Elena dio un paso hacia el burro, pero se detuvo al instante. El sonido volvió a escucharse detrás de ellos, más cerca esta vez. Tomás apagó la linterna por reflejo. Ambos quedaron inmóviles, respirando en silencio, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. El burro también lo sintió. Sus orejas se movieron nerviosas. El cuerpo entero se tensó, aunque ya no tenía fuerzas para huir. La cuerda volvió a estirarse cuando intentó retroceder y el nudo apretó su cuello lastimado. Un gemido bajo escapó de su garganta. No era miedo solamente, era dolor, era abandono. Elena apretó los dientes. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevía a dejar caer. «Alguien lo dejó aquí para morir», susurró. «A propósito». Tomás no respondió. Miraba la estaca clavada en la arena como si fuera una prueba de algo imperdonable. Sabía que ese burro no había llegado solo hasta allí. Alguien lo había traído, alguien lo había mirado a los ojos y aún así lo había abandonado. Mientras tanto, el burro recordaba sin saber que recordaba. Las mañanas caminando detrás de Rafael, el sonido de sus pasos, la rutina, el peso conocido sobre el lomo. Y ahora, nada, ni voz, ni caricia, ni explicación. Solo el desierto, solo la noche, solo la espera. Elena dio otro paso adelante, ignorando el peligro. «No podemos dejarlo así», dijo con la voz quebrada. «Si nos vamos, somos iguales que quien hizo esto». Tomás dudó. Sabía que tenían pocos recursos. Sabía que desatar al burro podía atraer a lo que rondaba en la oscuridad. Pero también sabía algo más. Si se marchaban, esa imagen los perseguiría el resto de sus vidas. El burro levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se cruzaron con los de Elena. No pedían milagros, no pedían justicia, pedían no ser olvidado. Y es en ese punto donde esta historia deja de ser solo sobre un animal y se convierte en un espejo. Porque mientras tú escuchas esto, mientras ves a ese burro atado, sediento, temblando en la oscuridad, si esta escena te duele, si te indigna, si crees que ningún ser vivo merece ese final, escribe en los comentarios, burro feliz. Eso nos ayuda a saber que aún hay personas con corazón, y si no quieres perderte el final de esta historia, porque lo que viene cambia todo, suscríbete al canal ahora. Elena se arrodilló lentamente frente al burro, extendió la mano con cuidado, temiendo asustarlo. El animal no se movió, solo cerró los ojos. En la distancia algo dio un paso más hacia ellos, y la noche, que hasta ahora solo observaba, estaba a punto de exigir una decisión. El silencio se rompió de golpe. Un sonido seco, profundo, surgió detrás de las dunas. No era viento, no era arena cayendo. Era un paso, luego otro. Tomás se tensó por completo y encendió la linterna de nuevo, girando sobre sí mismo con el pulso tembloroso. El haz de luz recorrió la oscuridad como una cuchilla, cortando sombras, pero sin mostrar nada con claridad.
Tenemos que apurarnos, susurró. Ya no están solo mirando. Elena seguía arrodillada frente al burro. Sus manos temblaban mientras tocaban con cuidado el nudo de la cuerda. Estaba duro, apretado con rabia, como si quien lo hizo hubiera querido asegurarse de que no hubiera escape posible. El burro respiraba con dificultad. Cada exhalación era un esfuerzo. Su cuerpo estaba cubierto de polvo, heridas pequeñas, marcas del sol y del abandono. Aún así, no se movía. Confiaba. Esa confianza era lo que más dolía. «Tranquilo», murmuró Elena, aunque sabía que tal vez era demasiado tarde. «No te vamos a dejar». En la distancia, un par de ojos reflejaron la luz por una fracción de segundo. Tomás los vio y sintió un nudo helado en el estómago. «Elena», dijo con urgencia, «date prisa». Ella tiró del nudo. Nada. Tiró de nuevo. La cuerda no cedió. El burro lanzó un rebuzno corto, ahogado, y sus patas cedieron por un instante. Cayó de rodillas, levantando una nube de arena. Ese sonido fue la señal. Las sombras comenzaron a moverse. Ya no se escondían, ya no esperaban. El desierto, que había sido testigo silencioso, ahora empujaba el final. Tomás dio un paso al frente, colocándose instintivamente entre Elena y la oscuridad. No tenía armas, solo una linterna y miedo. «Si no lo soltamos ahora», dijo, sin terminar la frase. Elena sacó una pequeña navaja del bolsillo. Sus manos temblaban tanto que casi la deja caer. «¡No mires!», le dijo al burro, con la voz quebrada. El animal cerró los ojos. El filo tocó la cuerda. En ese preciso instante, un rugido bajo resonó cerca, demasiado cerca. Tomás levantó la linterna y la luz reveló movimiento. Cuerpos desplazándose, arena levantándose alrededor. No eran uno, no eran dos, eran varios. El corazón de Elena latía tan fuerte que le dolía el pecho. Cortó una vez. La cuerda se desgastó apenas. Cortó otra vez. El burro tembló de pies a cabeza. A kilómetros de allí, Rafael despertó sobresaltado. Se sentó de golpe, con el corazón acelerado, empapado en sudor frío. Había soñado con el burro, soñado que tiraba de la cuerda, soñado que lo llamaba y nadie respondía. «No», susurró, llevándose las manos a la cabeza. El rugido volvió a escucharse en el desierto. Esta vez tan cerca que Elena sintió la vibración en el suelo. La cuerda finalmente cedió, pero el burro no se levantó. Demasiado débil, demasiado cansado. Tomás gritó el nombre de Elena, pero ella apenas lo escuchó. Estaba sosteniendo la cabeza del animal, sintiendo su respiración irregular contra su brazo. Las sombras ya estaban encima, y en ese instante, cuando todo parecía perdido, cuando la muerte parecía inevitable, algo ocurrió, algo que nadie esperaba. El ruido fue distinto a todo lo anterior. No fue un rugido, no fue un ataque, fue una voz humana. «¡Alto! ¡No se muevan!». La linterna de Tomás giró bruscamente hacia el sonido, y el haz de luz reveló una silueta saliendo de entre las dunas. Luego otra y otra más. No eran depredadores, eran personas, 3 hombres y una mujer vestidos con ropas desgastadas por el sol, con mochilas, botellas de agua colgando del hombro y miradas tensas. Patrullaban esa zona del desierto desde hacía meses, siguiendo denuncias de abandono de animales y tráfico ilegal. Uno de ellos se acercó rápido al burro y se arrodilló sin dudar. Le tocó el cuello, revisó su respiración. «Sigue vivo», dijo con urgencia, «pero está al límite». Elena rompió en llanto. No pudo contenerse más. «Pensamos que ya era tarde», dijo, con la voz rota. La mujer del grupo negó con la cabeza. «No, llegaron a tiempo, muy justo, pero a tiempo». Tomás respiró por primera vez en minutos. Mientras trabajaban rápido, dándole agua poco a poco, cubriéndolo con una manta térmica, uno de los hombres encontró algo atado al arnés viejo del burro, un pequeño trozo de tela, y dentro, un papel doblado. Lo abrió con cuidado. Su expresión cambió. «Esto», dijo en voz baja,
Esto lo explica todo. Elena lo miró, confundida. ¿Qué cosa? El hombre tragó saliva antes de responder. Este burro no fue abandonado por ignorancia, fue abandonado para morir. Tomás apretó los puños. Eso ya lo sabíamos. No, respondió el hombre. No lo sabían todo, señaló el papel. Este burro había sido usado durante años en rutas ilegales. Cargaba más peso del que cualquier animal debería soportar. Cuando ya no pudo más, decidieron deshacerse de él, como si fuera basura. El silencio cayó pesado. Elena miró al burro, ahora respirando con dificultad, pero aún aferrado a la vida. Entonces, susurró, todo este tiempo. Sí, respondió la mujer, sobrevivió al abuso humano. Y aún así, cuando alguien se le acercó, confió. Esa fue la parte que más dolió. A kilómetros de allí, Rafael caminaba de regreso al desierto. No sabía por qué, solo sabía que no podía seguir huyendo. Cada paso era más lento, cada recuerdo más pesado. Cuando finalmente vio las luces a lo lejos, se detuvo. Personas, vehículos, movimiento. El corazón se le detuvo por un segundo, y entonces lo vio, el burro, vivo, cubierto, sostenido por manos que no eran las suyas. Rafael cayó de rodillas. No dijo nada. No pudo, porque por primera vez entendió algo que no se puede desver. El problema nunca fue el burro viejo. El problema fue él. Rafael permaneció de rodillas, incapaz de acercarse. Desde donde estaba, veía al burro respirando con dificultad, rodeado de personas que lo cuidaban con una delicadeza que él nunca tuvo cuando más importaba. Cada recuerdo volvió como un golpe. Las veces que lo apuró cuando ya no podía, las noches en que lo dejó sin agua, el día en que decidió que su vida ya no valía nada. La mujer del grupo lo vio primero. ¿Es tuyo?, preguntó, sin dureza, pero sin compasión. Rafael levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos. No intentó mentir. Sí, respondió. O lo era. Nadie gritó, nadie lo golpeó. Eso fue peor. Uno de los hombres se levantó y lo miró fijamente. Lo ataste para que muriera, dijo. Si ellos no hubieran pasado, ya estaría muerto. Rafael asintió lentamente. Lo sé. Y por primera vez no buscó excusas. El burro abrió los ojos en ese momento, lentamente, cansado, pero vivos. Sus ojos se encontraron con los de Rafael. No hubo reproche, no hubo miedo, solo reconocimiento. Ese fue el golpe final. Rafael rompió en llanto, no un llanto ruidoso, sino uno profundo, silencioso, de esos que nacen cuando ya no queda orgullo que defender. Perdóname, susurró, sin saber si el animal podía entenderlo. Perdóname por llegar tarde. El burro respiró hondo y con un esfuerzo mínimo movió la cabeza. No fue perdón, fue algo más poderoso, fue vida que se niega a desaparecer. Días después, el burro fue trasladado a un refugio. Recibió cuidados, agua limpia, sombra. Por primera vez en años, nadie le pidió nada a cambio. Caminó despacio, pero caminó. Rafael enfrentó las consecuencias. No huyó, no volvió a mirar hacia otro lado. Y aunque nada borrará lo que hizo, aprendió algo que el desierto enseña sin palabras. Hoy, ese burro vive. La forma en que tratas a quien no puede defenderse define quién eres de verdad. No trabaja, no carga peso, solo existe. Y a veces eso es el mayor acto de justicia. Si esta historia te tocó el corazón, si crees que ningún ser vivo merece ser abandonado así, escribe en los comentarios "burro feliz". Eso nos dice que todavía hay humanidad. Suscríbete al canal para más historias que duelen, enseñan y dejan huella, porque el desierto nunca olvida y nosotros tampoco deberíamos.